Compañeras, compañeros, buenos días. Me da mucho gusto tener este espacio para compartir entre nosotros sobre ideas y problemas que, con el día a día, solemos ignorar. Ese es Twitter, que como casi todas las redes sociales, tiene presencia en todo el mundo. Compartimos y opinamos. Funciona como un altavoz para diferentes grupos sociales, en donde el que grita más fuerte es el más escuchado. Ser escuchado individualmente es muy difícil en estos tiempos, pero colectivamente no tanto. Y si logras que te escuchen, tal vez te escuche todo el mundo. Y si eso pasa, puedes convertirte en un hashtag. Y si te conviertes en un hashtag, no solo tienes el poder de la palabra, sino también el de influir en la opinión de muchas personas. Es por esto que las redes sociales como Twitter sirven como instrumento de presión política. Y me centro en Twitter porque esta red tiene la capacidad de opinar de forma concisa, directa e instantánea por medio de sus hashtags. El peso de estos es indiscutible. Hashtags igual a opiniones. Por eso es que a veces vemos transnacionales pelearse por la opinión del usuario y no tanto por mostrar su producto. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo Samsung no le interesa mostrarte su nuevo celular. Lo único que quieren es que sepas que su nuevo producto tiene muchísima más memoria que tu iPhone. Pero más allá de esto, estas etiquetas convierten a Twitter en un instrumento de presión política y hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué pasa si el peso de todo el mundo se concentra en una sola línea, en una sola frase que busca influir en las políticas de otro país? Al ser Twitter el termómetro del mundo, las opiniones que realicemos pueden verse reflejadas en él. Nuestras opiniones son muy importantes. Lo que decimos en voz alta es muy importante, porque sirven como una fuente de propagación o réplica en las redes sociales. Mi punto es, en un mundo con Twitter y Facebook, nuestras opiniones pueden excluir grupos sociales, pueden reprimir o violentar cualquier objetivo e incluso arruinar países. Las redes sociales pueden desestabilizar naciones. Y justo de eso es de lo que hablaré el día de hoy. Mi tema de hoy es Venezuela. Ahora, yo no soy un venezolano, no tengo familia en Venezuela y por lo tanto no voy a opinar sobre la política venezolana. No me importa si alguien aquí es chavista, si alguien aquí ve a Guaidó como una solución o si cree que Maduro es un presidente o un dictador. Pero sí opinaré sobre por qué el mundo se equivoca terriblemente al hacer política con Venezuela. ¿Cuáles son las razones por las que el mundo cree que puede o debe hacer algo por Venezuela? Los grandes medios de comunicación cambian de razones por temporada. Primero, argumentan su brutal inflación. Después, argumentan que tienen un dictador y es el tiempo de la democracia. Y finalmente, ahora dicen que los venezolanos mueren de hambre, son brutalmente reprimidos y necesitan nuestra ayuda, que no es más que un segundo refuerzo para el segundo razonamiento porque éste no levantaba la solidaridad necesaria. Como lo dije, soy un ciudadano mexicano y como tal no puedo decir qué sufre y qué no sufre un venezolano. Pero, para demostrarte por qué no debemos hacer política con Venezuela, voy a asumir que todas las afirmaciones anteriores son ciertas. El primer punto es la inflación, pero debo corregir. Venezuela no vive una inflación, vive una superinflación. Ahora, según las normas internacionales de información financiera, una superinflación se da cuando existe un 100% de inflación durante 3 años seguidos. Sí, es un problema muy grave. Y solo situándonos en América Latina, ha sido el caso de Bolivia en 1985, Argentina, Perú y Brasil en 1990, y Argentina de nuevo este año. Y no entremos en pánico, no empecemos a tuitear fuera Macri, no hagamos un concierto en Argentina porque desafortunadamente no podemos hacer nada, absolutamente en nada. No podemos sacar nuestras carteras y juntar monedas para las arcas venezolanas o argentinas. Lo mucho que podemos hacer es recibir migrantes en el país y esa es una idea que puede disgustar a más de uno. Entre naciones podemos ayudarnos y muchas veces ni siquiera eso es suficiente. ¿Alguien aquí recuerda la depresión griega? Grecia fue el primer país que estando en la eurozona necesitó un rescate financiero y que, después de múltiples recomendaciones del FMI, 3 programas de rescate que incluían duras medidas de austeridad para sus ciudadanos, recortes en el gasto y en el empleo del sector público, desregulación del sector privado, aumento de impuestos y privatizaciones, logró superar su depresión 8 años después. Ahora, si un país en la eurozona no logró salir de su crisis en más de media década, con todo y apoyo internacional, ¿qué pasa
por la cabeza de los países que sancionan económicamente a Venezuela. ¿En qué rayos piensan las personas que aplauden estos bloqueos? Deberíamos explotar de ira. Ese sí debería ser un hashtag en Twitter. Hashtag, si no ayudas, no estorbes. Es el equivalente a golpear a un enfermo en el hospital. No tiene sentido alguno. Las sanciones económicas enferman países, estrangulan países, empeoran la situación. Y aunque derrocar a su gobierno fuera una excusa válida, las sanciones económicas no derrumban gobiernos. Es decir, no sé de qué lado estén cuando hablamos de Cuba, pero 60 años de embargo no derribaron al gobierno cubano. El bloqueo económico afecta a familias cubanas, afecta a la economía cubana, pero nunca ha afectado a la familia Castro. Ahora mismo están estrangulando a un país sin sentido alguno. Ahora, ¿qué pasa con el autoritarismo? Con las dictaduras. Es un tema importante. América Latina ha sufrido muchísimas dictaduras a lo largo de su historia. No sería agradable que un país hermano volviera a sufrir de esto. Bueno, asumamos que Nicolás Maduro es un dictador. Pueden estar tranquilos. Si lo está, está condenado a caer. Están viendo a Pinochet, el autor de la dictadura más sangrienta de América Latina y tal vez una de las más sangrientas del mundo. Entre sus aberraciones se encuentran campos de concentración, porque muchos creen que Hitler fue el único que instauró campos de concentración para torturar o esclavizar a ciudadanos. Pues no, Pinochet inspiró mucha de su dictadura en Adolf Hitler. También se encuentran las armas químicas, la instauración de la colonia Dignidad, que fue un campo de concentración en donde se hacían experimentos con presos políticos. Y para esto se trajeron médicos refugiados ex-nazis a Chile. Está también el caso de un reportero que en medio de una protesta estudiantil fue quemado vivo frente a los estudiantes solo para mandar un mensaje de intimidación. Esto sin mencionar que su dictadura ha dejado más de 40.000 desaparecidos. Mucha gente no lo sabe, pero Pinochet solía regalar paseos en helicóptero. Sí, así los llamaba, y no era precisamente algo parecido a las actividades de recreación que se ofrecen en muchas ciudades de hoy en día. No, Pinochet lanzaba desde un helicóptero militar a sus adversarios políticos y los dejaba morir, si no por la caída, sí ahogados en el mar. Y con todo eso, ¿alguien sabe cómo cayó la dictadura de Pinochet? Con democracia. No aviones militares, no presidentes interinos, no sublevación militar, solo oposición. Eso sí, una oposición muy cautelosa, muy tímida, pero también una oposición muy valiente, que con el poco margen político que tenían para maniobrar, consiguieron ganar un plebiscito histórico a base de pluma y papel. Y debo decir que me parece injusto comparar a Maduro con Pinochet, porque no creo que se le parezca. Creo que Nicolás Maduro se parece más a nuestros gobernantes. Maduro suma 6 años en el poder. Nosotros tuvimos un partido con 70 años de presidencia. Cambiaba la persona, pero no el partido, no el estilo de gobernar. Fueron 70 años de mismos intereses. Y aún tenemos muchos problemas con nuestra democracia. Tenemos a un expresidente que probablemente encubrió una investigación sobre una masacre criminal que resultó en 43 estudiantes desaparecidos, de los cuales aún no tenemos sus cuerpos al más puro estilo de Pinochet. Y para ser justos, tenemos un presidente que, teniendo alto índice de aprobación y llevando todas las de ganar, hace una consulta organizada por su propio partido. En Alemania, Angela Merkel suma 14 años en el poder, los mismos que Hugo Chávez. En Rusia, Vladimir Putin lleva 19 años en la presidencia y tiene 65% de aprobación. Rafael Correa se retiró con 62% de aprobación en Ecuador tras 11 años de presidencia. En Brasil, destituyeron a su primer presidente mujer. Fue humillante para todo el género femenino en el mundo. Transmitieron la votación de la Cámara en cadena nacional. Uno de los votos a favor de la destitución se hizo en nombre del general que había torturado a la en ese entonces presidente Dilma Rousseff en sus años de juventud. Muchos creen que esto no fue en lo absoluto machista, que no se trató de un acto contra un género, pero su actual presidente es uno que le gritó en la cara
a una de sus compañeras diputadas, no te violaría porque no te lo mereces. Nuestras democracias en todo el mundo tienen problemas, están en crecimiento y las democracias en América Latina son muy jóvenes y tienen retrocesos, pero nunca, nunca se vuelve al mismo punto, a menos que permitiéramos una intervención armada a un país solo por no poder perfeccionar su democracia. Esta es Libia antes y después de Gaddafi. La OTAN incursionó en Libia para restaurar la democracia y asesinar al coronel, pero 7 años después aún no hay gobierno en Libia, hay una guerra civil. Su gobierno provisional es tan débil que media década después sigue siendo provisional. Hasta hace poco, Libia era de hecho uno de los bastiones más fuertes del grupo terrorista ISIS, y esos sí que no son demócratas. Sería terrible y tristísimo tener una Libia en Latinoamérica. Finalmente, la desnutrición, las enfermedades, todos problemas que sacuden al mundo entero y que no podemos solucionar en naciones hermanas si antes no combatimos con éxito adentro de nuestro país. ¿Cómo querer solucionar los problemas de Venezuela mientras nuestra universidad más importante no tiene la capacidad de aceptar ni un 10% de sus aspirantes? ¿Cómo querer tuitearle a Venezuela qué hacer con la educación si una de las universidades en las que estudio está construyendo su torre de rectoría utilizando jóvenes de mi edad que deberían estar conmigo en el salón y no construyéndolo? ¿Cómo hablarle de salud a Venezuela si ni yo mismo podría atender mis necesidades médicas básicas de no ser por la existencia del doctor Simi, pues las instituciones de salud en mi país no son eficaces? ¿Cómo hablarle de economía a Venezuela si nuestra distribución es tan mala que 1% de los ciudadanos de este país tienen 39% de nuestra riqueza? ¿Cómo defender ciudadanos venezolanos si no puedo defender los derechos de un compatriota enmudecido por la pobreza? Porque la pobreza arrebata, pero también enmudece. Y que debe trabajar hasta el último día de su vida porque su pensión es inexistente o insuficiente o porque las nulas oportunidades que mi gobierno le brindó no le permitieron hacerse de un patrimonio. ¿Cómo llorar hipócritamente por niños venezolanos si a mis 21 años de edad me celebré el 30 de abril mientras verdaderos niños viven y vivirán su infancia debajo de un semáforo? No nos metamos con Venezuela si no podemos ayudarnos a nosotros mismos, si no sabemos ayudarnos a nosotros mismos. Dejemos de jugar con la estabilidad, la seguridad y la paz de las familias venezolanas que en su ejercicio de libre autodeterminación encontrarán un camino o seguirán por el mismo según les sea conveniente. Compañeras, compañeros, yo los invito, dejemos nuestras manos fuera de Venezuela. Muchas gracias.